Una esclavitud cruel, una lucha feroz, una libertad soñada. Que las revoluciones no se Esta América de color. Revoluciones. Revolución haitiana. 1665. El inicio. Isla La Española. En 1665, los franceses le quitan a España la parte occidental de la isla La Española. La isla queda dividida en dos y los franceses llaman a su nueva conquista Saint-Domingue. Saint-Domingue se convierte en un preciado mercado que provee café, tabaco y azúcar a Europa. Este importante sistema productivo requiere de una enorme cantidad de esclavos que los franceses llevan en oleadas desde África. Saint-Domingue tiene un sistema racista y esclavista, explotado por los blancos de origen europeo. La sociedad haitiana se compone de blancos grandes, los poderosos terratenientes de origen europeo, blancos pequeños, con menor poder económico y social, mulatos grandes y pequeños, con menos derechos políticos que cualquier blanco de la isla, y los esclavos, que no tienen ningún poder ni derecho, y que para 1789 son el 86% de la población de Saint-Domingue. Una enorme mayoría oprimida, que por el momento se mantiene sumisa. Algunos huyen aisladamente a las montañas, se convierten en fugitivos y cada tanto intentan algún sabotaje en solitario. Saint-Domingue es esclavitud, opresión y desigualdad. Así funciona Saint-Domingue hasta 1789. 1789. Francia. Estalla la Revolución Francesa. Para la Revolución Francesa, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las ideas de igualdad, libertad y fraternidad suenan bien en Francia, pero complican a los franceses de Saint-Domingue, quienes sacan provecho de un sistema que necesita desigualdad y esclavitud. Como la Revolución Francesa no discrimina y llega a oídos de todos, los blancos no van a aceptar al nuevo gobierno en París y van a buscar autodeterminarse. Los mulatos van a intentar obtener derechos políticos y los esclavos van a pedir por todos los derechos denegados. 1790, Primera Asamblea Colonial. En 1790, los blancos grandes organizan la Primera Asamblea Colonial de Saint-Domingue para independizarse del nuevo gobierno francés, pero van a encontrar una inesperada oposición. Los terratenientes excluidos de la asamblea, sobre todo los mulatos, exigen sus derechos políticos. Se viene la primera revuelta. Vincent Ogué es un terrateniente mulato que se rebela contra las autoridades francesas y contra la asamblea colonial. Lo siguen 250 hombres que exigen trato igualitario para los negros y los mulatos de la isla. Nombre: Vincent Ogué. Lugar y fecha de nacimiento: Saint-Domingue, 1755. Condición social: mulato grande. Oficio: comerciante de café, importador de productos franceses a la colonia. Datos destacados: miembro de la Sociedad Antiesclavista Amigos de los Negros. Los blancos toman represalias para mantener su hegemonía y durante 2 meses persiguen y masacran a cada uno de los seguidores de Ogué. Se cometen todo tipo de atrocidades contra los rebeldes. Ogué huye de los franceses y se refugia en el lado español de la isla. Pero la solidaridad entre los europeos opresores hace que sea deportado y ejecutado. El primer intento por obtener libertad, igualdad y fraternidad en Haití fracasa. El sistema se reconfigura. Los blancos quieren tener su propio gobierno y se enemistan con Francia. Y los mulatos están ahora más cerca de los negros esclavos que de los blancos. Ogué trajo, al menos, algo de igualdad. 1791. Lucha armada. Francia envía 2 batallones para restaurar el orden de la isla, pero llega también a Saint-Domingue un decreto que puede cambiarlo todo. El decreto de la Asamblea Nacional Francesa del 15 de mayo reconoce los derechos políticos plenos a los mulatos nacidos de madre y padre libres. Es una victoria para todos los oprimidos, pero un insulto para los blancos.
los mulatos también se organizan militarmente. El espíritu de Ogué está presente, esta vez detrás de nuevos líderes revolucionarios. Los negros esclavos, inspirados por los mulatos, se dan cuenta de que es tiempo de luchar por su libertad. (1791) Bois Caimán. Limbé. Negros esclavos de distintas plantaciones dicen basta con un pacto de sangre. Siguen un capataz azucarero y sacerdote vudú llamado Bogman, quien les da el coraje para sublevarse. Nombre: Bogman Duty. Lugar y fecha de nacimiento: Jamaica, fecha desconocida. Condición social: esclavo negro. Oficio: chofer y houngan, sacerdote vudú. Datos destacados: Bogman proviene del inglés bookman, el hombre de los libros. Su amo inglés lo vendió a una plantación francesa por intentar enseñar a leer y a escribir a otros esclavos. Decenas de miles de esclavos negros se van sumando a la revuelta. Los que antes fueron sus símbolos de esclavitud, hoy son sus armas. Los rebeldes arrasan con toda la llanura del norte. 1800 plantaciones incendiadas, 900 propiedades destruidas. Mueren atrozmente 10.000 rebeldes y 2.000 blancos. En 1791, Saint-Domingue arde. Los blancos castigan a los mulatos por instigadores y provocan así una alianza que les será letal. Encerrados en Cap François, antigua capital de Saint-Domingue, los blancos piden ayuda a los españoles, a los estadounidenses independizados de Inglaterra y hasta a los mismos ingleses en Jamaica. Están desesperados y España amenaza con reconquistar la parte de la isla usurpada en 1665. Francia puede perder un mercado que todos desean. París tiene que desarmar las alianzas rebeldes entre mulatos y negros, controlar a los blancos y reforzar la presencia militar en la isla. Al mando de los refuerzos están dos republicanos antiesclavistas. Uno de ellos es Sontonax. (1793) Guerra en Europa. El gobierno revolucionario ejecuta a Luis XVI. Esto une a toda Europa, incluyendo a España, Nápoles y Holanda, contra la revolución. La guerra se traslada a Saint-Domingue, donde España ataca a Francia. Pero hay más sorpresas en la isla. Los negros, esclavos y enemigos de los franceses pelean para los españoles. Y entre ellos está Toussaint, quien se consolida como líder militar y recibe el apodo de Louverture, que en francés significa el iniciador. Nombre: François-Dominique Toussaint. Lugar y fecha de nacimiento: La Española, 1743. Condición social: esclavo negro con ciertos privilegios. Oficio: chofer y contramaestre. Datos destacados: Toussaint es descendiente de un cabecilla de una tribu guerrera africana. Francia, amenazada, envía al general Galbou para gobernar la isla alineado con los blancos grandes. Sontonax, que es antiesclavista, ofrece la libertad a todos los esclavos que luchen contra Galbou y contra las potencias enemigas. Toussaint no duda en convertirse en su aliado. Carta de Toussaint Louverture. Únase a los honrados republicanos y juntos echemos a estos monárquicos de nuestro país. Son aves de rapiña que quieren volver a ponernos los grilletes que con tanta dificultad hemos roto. Toussaint Louverture pasa a luchar junto a los franceses de Sontonax. En 4 años de resistencia y guerra contra los invasores españoles e ingleses, es ascendido a general en jefe de las fuerzas de Saint-Domingue. 1798. La libertad. A fines de 1798, el pueblo de Saint-Domingue está libre de soldados extranjeros y de esclavitud. 1799. Napoleón. Así como la Revolución Francesa había terminado con el absolutismo, en 1799 Napoleón termina con la Revolución Francesa. En 1802, ya sin guerra en Europa, Napoleón aprovecha y envía a Saint-Domingue 24.000 soldados al mando de su cuñado Leclerc para terminar con Toussaint, a quien considera un bandido. Y Toussaint Louverture tiene que capitular 3 meses después y muere prisionero en Francia. Vuelve la esclavitud como si nunca hubieran existido 1789, Ogué, Bogman, Sontonax y Toussaint.
Pero lo que no pudo hacer la furia negra, lo hace la fiebre amarilla en 1802. Muere Leclerc. Líderes mulatos y negros, ya expertos en la guerra, aprovechan el momento e inician una nueva revolución. En 1803, Jean-Jacques Dessalines, que había sido nombrado general estando al servicio de Louverture, vence definitivamente a las tropas francesas en la batalla de Verterries. 1804. La independencia. El 1 de enero de 1804, Dessalines proclama la independencia de Haití. Un año después, se promulga la primera Constitución haitiana, Constitución haitiana de 1805. A partir de la promulgación de esta Constitución, todos los ciudadanos haitianos, sea cual fuera su color de piel, serán denominados negros. Con ella queda establecida la primera república de América Latina y la primera república negra del mundo. La ambición de un imperio, la necesidad de un pueblo, una lucha desigual. Que las revoluciones no se exportan. Esta América de color. Revoluciones. Revolución estadounidense. 1763. El inicio. Entre 1756 y 1763, Francia y España combaten contra Gran Bretaña por los territorios de América del Norte. La Guerra de los 7 Años deja a los británicos como vencedores, y George III conquista entonces parte del actual Canadá y las tierras del oeste. Los colonos recién llegados pueblan las ciudades ya existentes y fundan nuevas ciudades y pueblos. Al combatir a los indios, la corona ayuda a crear nuevas oportunidades para los colonos. Así, los territorios se liberan y se llenan de fincas y haciendas que proveen granos y tabaco a Gran Bretaña. La sociedad no tiene una fuerte aristocracia dada por nacimiento. Todos los colonos, incluso los recién llegados y los de clase baja, comercian a la par. Los blancos son todos iguales. Sin embargo, es también una sociedad esclavista. Pero como Gran Bretaña está en el inicio de la revolución industrial, necesita de sus colonias para que le aporten las materias primas. Pero mantener un imperio tan vasto y en constante expansión tiene un muy alto costo. Un costo que el joven rey, George III, pretende cubrir exprimiendo con más tasas e impuestos a las prósperas colonias. El descontento y los reclamos pueblan las calles de las colonias, pero el rey los desoye. 1765. Inglaterra. El Parlamento inglés aprueba la Stamp Act, una medida que crea un impuesto al papel que importan las colonias. Hasta diarios, almanaques y documentos públicos pagan el abusivo impuesto. Las colonias se unen por primera vez. Hay llamados a desobedecer al imperio y movilizaciones organizadas que atacan a funcionarios. Los colonos ahora saben que pueden combatir el abuso de la corona. En Virginia se proclama un principio que será crucial para la separación formal de Gran Bretaña. No taxation without representation. No se pagarán impuestos a quien no represente a los colonos. Es claramente el principio de la autodeterminación. 1767. El pueblo dice basta. George III impone nuevos impuestos y la resistencia estalla en Maryland, New York, Filadelfia y sobre todo en Boston, donde ocurre una masacre que para muchos es el inicio de la revolución. 1770. La primera masacre. Boston está ocupada por tropas británicas que garantizan el cumplimiento de las disposiciones impositivas del rey. Un joven trabajador se acerca a la casa de aduana solicitando un pago, pero un centinela británico lo reprime. El joven regresa acompañado por un grupo de colonos y le arrojan al centinela bolsas de hielo y basura. Un capitán y 8 soldados acuden en su ayuda. Un soldado dispara deliberadamente a la muchedumbre. Resultado: 5 colonos muertos. Los colonos enjuician a los militares y 2 son hallados culpables de homicidio. John Adams, quien oficia de abogado defensor,
dirá más tarde que la noche de la masacre de Boston es la fundación de la independencia de América. Nombre: John Adams Jr. Lugar y fecha de nacimiento: Braintree, Massachusetts, 30 de octubre de 1735. Origen social: modesto. Oficio: profesor de escuela y abogado. Datos destacados: presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. 1773. Los hijos de la libertad. Los Hijos de la Libertad es una asociación secreta liderada por el primo de John Adams, Samuel Adams, quien no acepta que el Parlamento inglés legisle en asuntos de las colonias. Cuando en 1773 el gobierno británico aprueba la Tea Act, o Ley del Té, la Compañía de las Indias Orientales puede vender té en las colonias, compitiendo deslealmente con los comerciantes y contrabandistas locales, entre ellos Samuel Adams. Entre 60 y 150 hijos de la libertad se disfrazan de indios, amedrentan a los marineros y arrojan 45 toneladas de té por la borda. En represalia, la corona envía a Boston un nuevo gobernador y cierra el puerto. A pesar de eso, la independencia ya se discute libremente en los diarios de las colonias. 1774. Primer Congreso Continental. Las colonias comienzan a organizar sus milicias y a supervisar sus propias cortes de justicia. Líderes locales insisten en que la soberanía política es exclusividad de cada colonia, entre ellos John Adams y Thomas Jefferson. Nombre: Thomas Jefferson. Lugar y fecha de nacimiento: Shadwell, Virginia, 13 de abril de 1743. Origen social: aristocrático y esclavista. Oficio: abogado. Datos destacados: presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. A fines de 1774 se reúne en Filadelfia el primer Congreso Continental. El Congreso no se inclina hacia ninguna postura radical, ni a favor de los más conservadores que buscan acordar con George III, ni a favor de los fervorosos independentistas de los Hijos de la Libertad, pero defiende claramente el derecho de las colonias a manejar sus asuntos internos sin intervención del imperio. John Adams es quien representa a Massachusetts en el Congreso. Bajo las influencias de Jefferson y Adams, la independencia está en marcha. 1775. Lucha armada. El 19 de abril, un grupo de colonos rebeldes intenta tomar un depósito de armas en Concord. Un batallón de soldados ingleses sale de Boston para impedirlo. Se enfrentan en Lexington, iniciando así la guerra por la independencia. Las tropas inglesas toman Lexington y Concord, pero en su regreso a Boston son agredidos por una multitud. Nuevamente, Boston recibe la sangre del descontento popular. Mueren 8 soldados colonos. La situación se vuelve insostenible y un nuevo Congreso se reúne. Ya no hay lugar para medias tintas. O se es realista o se es independentista. El Congreso se vuelve completamente independentista. Con gran apoyo de John Adams, se nombra comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas a un militar de escasa experiencia, el coronel George Washington. Nombre: George Washington. Lugar y fecha de nacimiento: Pops Creek, Virginia, 22 de febrero de 1732. Origen social: aristocrático y esclavista. Oficio: militar. Datos destacados: primer presidente de los Estados Unidos. Hombres y niños de las 13 colonias revolucionarias se unen detrás de George Washington para luchar por su libertad. Se reclutan soldados en cada rincón de las colonias. Gran Bretaña descubre que no está frente a una simple revuelta y declara la guerra convencional contra el proceso de la independencia. En junio de 1775, ambos ejércitos se encuentran en Bunker Hill, frente a Boston. Mueren 800 ingleses, pero los revolucionarios deben retirarse. El 4 de julio de 1776 se reúnen 56 congresistas para aprobar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que Thomas Jefferson redacta con la ayuda de John Adams y Benjamin Franklin. Nombre: Benjamin Franklin. Lugar y fecha de nacimiento: Boston, Massachusetts, 17 de enero de 1706. Origen social: trabajador. Oficio: escritor, periodista e inventor. Datos destacados: fundador de universidades, bibliotecas y hospitales,
e inventor del pararrayos. Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, acudimos al Juez Supremo del mundo para hacerle testigo de la rectitud de nuestras intenciones. En el nombre y con el poder pleno del buen pueblo de estas colonias, damos a conocer solemnemente y declaramos que estas colonias unidas son, y por derecho han de ser, estados libres e independientes. Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Una batalla decisiva. En diciembre de 1776, Washington escribe una nota en su escritorio y marcha a la batalla de Trenton. Washington comanda una fuerza de 2.400 hombres que en la noche de Navidad cruza el río Delaware. A pesar de que el mal tiempo deja fuera de combate a una de las columnas, las tropas revolucionarias vencen a mercenarios alemanes que pelean por la corona británica y van por más. 1777, Saratoga. En octubre de 1777 se enfrentan nuevamente en Saratoga, en el estado de New York. El ejército británico, bajo el mando del general John Burgoyne, se rinde, causando un cambio de rumbo imprevisto en la guerra. Carlos III de España y Luis XVI de Francia ven la oportunidad de tomar revancha por la Guerra de los 7 años. Así, Benjamin Franklin, comisionado por el Congreso, negocia en París, y Francia entra abiertamente a la guerra, firmando una alianza con los colonos en 1778 y España un año después. La guerra reúne ahora una coalición internacional. Los días del imperio en América están contados. 1781, la batalla final. En 1781, 8.000 soldados británicos defienden Yorktown, su último reducto. Enfrentan a una flota francesa y a un ejército combinado franco-estadounidense de 16.000 hombres, bajo las órdenes de Washington. Las tropas británicas se rinden y la revolución triunfa. En Yorktown caen 156 británicos, 52 franceses y 20 independentistas. Son los últimos muertos en combate durante la Guerra de la Independencia, que en 8 años ha visto morir a 25.000 revolucionarios. 1783, La Paz. En 1783, un contingente de los vencedores viaja a Francia a firmar el Tratado de París. Entre ellos están Franklin y John Adams. La revolución independentista de los Estados Unidos sienta las bases de la sociedad liberal e igualitaria y abierta a la aventura del ascenso social. Una revolución que cambia el curso del mundo. La caída del absolutismo. Las luchas por la igualdad y la libertad. Que las revoluciones no se cortan. Está América de color. Revoluciones. Revolución Francesa. 1774. La situación inicial. Europa. En Europa impera el absolutismo, un sistema de gobierno en el que el rey, por derecho divino, concentra todo el poder. París, Francia. En París gobierna desde 1774 el joven Luis XVI. Como el poder del rey proviene supuestamente de origen divino, nobles y eclesiásticos se reparten los beneficios del sistema. Por debajo del rey, 3 estamentos tradicionales componen la sociedad francesa: la nobleza, el clero y los comunes, con una incipiente burguesía de artesanos, comerciantes, abogados y médicos. 1782. Aires de revolución. En 1782 regresa a Francia un militar que ha participado en la independencia de los Estados Unidos y en la decisiva batalla de Yorktown.
Nombre: Marie-Joseph Paul-Yves Roch Gilbert de Moutier, Marqués de Lafayette. Lugar y fecha de nacimiento: Castillo de Chavagnac-Lafayette, región de Auvernia, 6 de septiembre de 1757. Origen social: noble. Oficio: militar y político. Datos destacados: héroe de la independencia de los Estados Unidos. Lafayette trae ideas revolucionarias y encuentra una Francia que exprime al campesino y a los pobres de la ciudad, pero también a la nueva burguesía influenciada por la Ilustración. Un proceso cultural que busca terminar con los privilegios y las supersticiones del feudalismo y la monarquía. Voltaire escribe el Tratado sobre la Tolerancia, ilustrados y ayudados mutuamente. Montesquieu articula la teoría de la separación de poderes. Rousseau escribe el contrato social e impulsa los ideales democráticos. Ilustración: salir de la ingenuidad mental de la que uno mismo es culpable. No por falta de inteligencia, sí por falta de valor para pensar sin ayuda. Sapere aude: ten el valor de usar tu propia razón. Immanuel Kant. Se expande la idea de que el sistema vigente es injusto e inmoral. La mala cosecha de 1787 genera más crispación. La crisis económica apremia y el rey no reacciona. 1788. La burguesía subversiva. 1788 trae otra mala cosecha y una hambruna general. Lafayette, dando cuenta de la frágil situación, propone convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales son una asamblea extraordinaria que convoca a representantes de los llamados tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo. El rey acepta. Tal vez un error fatal. Emerge como diputado un abogado que defiende a los más humildes, un hombre que viene ganando notoriedad política: Robespierre. Nombre: Maximilien François Marie Isidore de Robespierre. Lugar y fecha de nacimiento: Arras, Francia, 6 de mayo de 1758. Origen social: burgués. Oficio: escritor, abogado y jurista. Datos destacados: en sus inicios, reprueba tajantemente la pena de muerte. 1789. Libertad, igualdad y fraternidad. En la Asamblea de los Estados Generales, cada estado tiene un voto. El clero y la nobleza, unidos, siempre se imponen. Pero el 5 de mayo de 1789, los representantes del pueblo, que eran mayoría, imponen el voto por individuo. Fundan la Asamblea Nacional y se declaran únicos representantes del pueblo. Allí, Lafayette presenta un borrador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es base e inspiración de todas las declaraciones similares hasta hoy, incluidas las de los derechos humanos. Los representantes se van reuniendo en distintas sociedades políticas. Robespierre forma parte de los jacobinos, partidarios de la monarquía constitucional. El absolutismo está acorralado. El 20 de junio, una guardia le cierra el recinto a la asamblea. No tienen dónde reunirse. Los asambleístas encuentran sitio en una antigua cancha de pelota. Y juran allí no disolverse hasta no tener una constitución. La asamblea se declara constituyente y es el principio de la autodeterminación. Desesperado y sin saber qué hacer, Luis XVI intenta reestructurar el Ministerio de Finanzas y el 11 de julio destituye a Necker, el hombre a cargo. Pero aún hay hambre, y el pueblo cree que la destitución de Necker es un autogolpe realizado por radicales cercanos a la corte. Para defender la Asamblea Nacional y mantener el orden, París crea la Guardia Nacional. Una milicia popular de 48.000 hombres sin armamento que queda al mando de Lafayette. Parte del pueblo saquea en busca de comida, pero otra parte, unos 45.000 revolucionarios, allanan el hotel des Invalides, donde incautan 30.000 mosquetes, 12 cañones y un mortero. Faltan la pólvora y las municiones para el nuevo armamento, y se sabe que están en la Bastilla, la fortaleza y prisión real. Toma de la Bastilla, de Jean-Pierre Auel, 1789. Toma de la Bastilla, de Charles Trevelyan, 1793. Toma de la Bastilla, de Henry Paul Birot, 1928.
la violencia de París se propaga a toda Francia, donde se queman títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras. Varios castillos y palacios son atacados. (1790) La monarquía acorralada. Lafayette es nombrado alcalde de París. La idea de autodeterminarse se expande por toda Francia. El rey es trasladado desde Versalles, símbolo del antiguo régimen, al Palacio de las Tullerías, en París, una residencia menos representativa de la vieja monarquía. Mejoran las cosechas y dan una tregua a la crisis social. 1791. La huida. En junio de 1791, atemorizada por el recrudecimiento del malestar económico, la familia real abandona París, pero es capturada en Varennes y trasladada nuevamente a la ciudad por Lafayette. La noticia causa estupor en toda la nación. Según la tradición, los reyes que abandonan a sus súbditos no merecen ninguna lealtad. Para muchos, incluidos los jacobinos, como Robespierre, es momento de terminar con él. Entre los que se destacan pidiendo la destitución del rey, se encuentra Danton. Nombre: Georges-Jacques Danton. Lugar y fecha de nacimiento: Arcis-sur-Aube, Francia, 26 de octubre de 1759. Origen social: respetable, no acaudalado. Oficio: abogado. Datos destacados: antes de morir dijo: de lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Danton es fundador del Club de los Cordeliers, republicanos más radicales, y el 15 de julio de 1791 pide abiertamente el fin de la monarquía y el establecimiento de una república. Lafayette, que alguna vez compartió los aires revolucionarios de Danton, en este momento pelea por la idea de una monarquía moderada y lo enfrenta. A cargo de la Guardia Nacional, reprime y deja un tendal de muertos entre los manifestantes. Danton huye y se refugia en Inglaterra. El clero y la nobleza quieren recuperar su poder. Cuentan con el apoyo de otras monarquías europeas que temen que la revolución se expanda. Los contrarrevolucionarios creen que únicamente una intervención extranjera puede terminar con los enemigos de la corona. 1792. Una nueva revolución. El pueblo se moviliza enteramente en defensa de la nación y la revolución. Danton regresa a París y el 10 de agosto asalta las Tuileries junto al pueblo. Surge la Primera República. Una convención reemplaza a la Asamblea y ejecuta a Luis XVI por conspirar contra su pueblo. Danton es nombrado ministro de Justicia y se convierte en el hombre con más poder de Francia. 1793. El jacobinismo. Francia juzga y ejecuta también a María Antonieta, esposa del rey y hermana del emperador de Austria. Austria, en consecuencia, declara la guerra y la contienda internacional se agrava. Para ese entonces, la coalición contra la revolución era imponente. Francia se defiende a sangre y fuego y repele los ataques, pero la economía de guerra causa descontento popular. Robespierre lo aprovecha y llega al poder dando un golpe de estado contra la dirección de la convención. 1794. El final. En abril de 1794 es guillotinado Danton. La ola de ejecuciones y terror genera una nueva rebelión dentro de la mismísima convención. Robespierre es acusado de dictador y es capturado por tropas leales a la convención. El 28 de julio muere junto a 21 seguidores en la misma guillotina de sus opositores. 10.000 personas mueren en la guillotina durante el período jacobino liderado por Robespierre. 1795. Napoleón. El gobierno emergente dicta una nueva constitución y se elige un directorio de 5 miembros. Con Napoleón, las ideas de la Revolución Francesa siguen expandiéndose por todo el mundo. Un despojo perpetuo, un despertar popular, una justa restitución. Que las revoluciones no se exportan.
Está América de color. Revoluciones. Revolución Mexicana. (1856) La Ley Lerdo. Consumada su independencia en 1824, México sufre décadas de inestabilidad política y económica. La población de México es de cerca de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones son analfabetos y pobres. Solo 800.000 son letrados. En 1856, los liberales dominan la escena política con Benito Juárez a la cabeza y dictan una ley controversial. La Ley Lerdo, por el ministro de Hacienda Miguel Lerdo, declara baldías las tierras y propiedades corporativas, particularmente las de la Iglesia, pero también las de las comunidades. Esta ley busca restar poder a la Iglesia. Sin embargo, con el tiempo, también los indígenas y los campesinos pierden sus tierras en manos de nuevos hacendados. Se modifica la composición social de México. La Ley Lerdo produce nuevos hacendados grandes y pequeños, una incipiente burguesía, rancheros y una masa de campesinos, algunos sin tierra, algunos desplazados hacia la pobreza de la ciudad. 1876. Nace el Porfiriato. En 1871, Juárez gana otra presidencia, aunque esta vez sus rivales, Lerdo y Porfirio Díaz, sospechan que ha habido fraude. Porfirio Díaz es un general con ambiciones políticas a quien Juárez ya había derrotado en la elección anterior. Nombre: José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Lugar y fecha de nacimiento: Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre de 1830. Origen social: clase media-baja. Oficio: militar. Datos destacados: concentró el poder por más de 30 años. Díaz prepara junto a sus seguidores y aliados un golpe para derrocarlo, pero el destino le gana de mano. Benito Juárez muere. Lerdo asume como presidente interino, expulsa las órdenes religiosas, sube los impuestos y genera enemigos. Lerdo llama a elecciones en 1876 y se presenta como candidato. Esta vez es él quien derrota a Porfirio Díaz. Y lo que el militar no logra por las urnas, lo logra entonces por la fuerza. Durante el Porfiriato la economía crece y se diversifica. Pero como no se encarga de las demoradas mejoras sociales, también crece el malestar social, sobre todo entre campesinos y comunidades indígenas, porque además continúa la expropiación de tierras a manos de los poderosos ligados al régimen. 1906. Huelga y represión. En algunos centros urbanos y mineros surgen movimientos obreros combativos. En 1906 y 1907, 2 huelgas son salvajemente reprimidas por Díaz. Algunos sectores de la nueva clase media y de la incipiente burguesía están enfadados por el acaparamiento de riquezas de grupos cercanos al gobierno. Y para colmo, en 1907 comienzan las sequías y las malas cosechas. Cuando a los 80 años Díaz anuncia que va a buscar un nuevo mandato, la oposición explota, alineada detrás de Francisco Madero. Nombre: Francisco Ignacio Madero González. Lugar y fecha de nacimiento: Parras de la Fuente, Coahuila, 30 de octubre de 1873. Origen social: clase alta. Oficio: empresario. Datos destacados: en 1909 funda el Partido Nacional Antirreeleccionista contra Porfirio Díaz. Pero una vez más, Díaz manipula las elecciones y Madero, perseguido, huye a los Estados Unidos. Desde su exilio, Madero llama a la rebelión armada contra Díaz y llega a ponerle fecha y hora al lanzamiento. Será el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. 1910. Contra el dictador. Varios estados se levantan en armas contra el régimen y surgen caudillos como Pancho Villa. Nombre: José Doroteo Arango Arámbula, alias Pancho Villa. Lugar y fecha de nacimiento: Durango, 5 de junio de 1878.
Origen social, clase baja. Oficio, bandido. Datos destacados: conoce los ideales del agrarismo estando en prisión. Villa protagoniza decenas de combates y se destaca por su audacia y su sentido de la organización militar. También se revela un líder del estado sureño de Morelos, Emiliano Zapata. Nombre: Emiliano Zapata Salazar. Lugar y fecha de nacimiento: San Miguel Anenecuilco, Guanajuato, 8 de agosto de 1879. Origen social: campesino. Oficio: labrador y arriero. Datos destacados: es autor de la frase «Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado». Las fuerzas de Porfirio Díaz son atacadas en el norte y en el sur del país. Miles de campesinos armados claman por las tierras arrebatadas. Acorralado, Díaz finalmente dimite en mayo de 1911 y Madero asume en su lugar. La revolución llega al poder, pero el maderismo no corrige las leyes de propiedad de la tierra. 1911. La lucha por las tierras. En noviembre de 1911, Zapata lanza un plan para cumplir con las promesas que Madero no cumple. Zapata implementa el Plan de Ayala y expropia las tierras de los hacendados caciques y burócratas del porfirismo. Y durante 1911 y 1912 se enfrenta con el Ejército Federal de Madero. Son combates sangrientos, donde reinan los desmanes y los incendios. 1913. Norte de México. Desde Chihuahua, Pancho Villa comanda otro ejército irregular, la temible División del Norte. En 1913, asola y ocupa varias ciudades. Mientras, un golpe de Estado instala al conservador Victoriano Huerta como presidente. Zapata, Villa y otros caudillos revolucionarios se alían para combatirlo, entre ellos Carranza y Álvaro Obregón. Nombre: Álvaro Obregón Salido. Lugar y fecha de nacimiento: Guatabampo, Sonora, 19 de febrero de 1880. Origen social: campesino. Oficio: militar. Datos destacados: perdió un brazo combatiendo a Villa. Huerta es destituido y se radicaliza la revolución. Está en un paso de lograrlo. 1914. Los constitucionalistas. Carranza y Obregón se alían, buscando el consenso de todos los líderes para decidir el futuro de México. Pero Pancho Villa y Emiliano Zapata desconfían de Carranza y continúan luchando por su cuenta. Villa y Zapata llevan el grito de tierra y libertad, que se multiplica por todo el territorio mexicano. Pero el ejército constitucionalista de Carranza y Obregón está más organizado y equipado. Derrota a Villa en 1915 y a Zapata en 1916. Y Venustiano Carranza es nombrado presidente. (1917) nace un nuevo México. Una nueva constitución finalmente establece una fuerte regulación sobre las tierras. Pero Carranza no emprende reformas sociales importantes. Asesina a Zapata en 1919 y Villa se recluye en Chihuahua. Con el tiempo, Álvaro Obregón se diferencia de Carranza y apoya reivindicaciones de obreros y campesinos. Obregón, principal candidato a la presidencia, asesina a Carranza en 1920. Se cierra con sangre el periodo de las guerras civiles revolucionarias. 1920. La paz. Cerca de 1 millón de mexicanos ya han perdido la vida. Obregón normaliza la vida institucional y reordena la economía, mejora la educación pública y le da un intenso apoyo a las artes. El agitador, por Diego Rivera, 1927. Del porfirismo a la revolución, por David Alfaro Siqueiros, Mural, 1960. Pero es recién a mediados de los años 30, cuando Lázaro Cárdenas, otro general de la revolución en la presidencia, se hace eco de las demandas postergadas
y promueve una relación estrecha con grandes sindicatos obreros. Cárdenas finalmente consuma la principal promesa revolucionaria y promueve una extensa reforma agraria. Así, en su capítulo postrero, la revolución deja latir el grito sordo de miles de mexicanos. Tierra y libertad. Una miseria desesperante. Una lucha contra la explotación. El amanecer de una nueva era. Que las revoluciones no se exportan. Esta América de color. Revoluciones. Revolución rusa. 1860. Situación inicial. A mediados del siglo XIX, el pueblo del Imperio ruso sufre atraso y miseria. Millones de hombres, mujeres y niños viven en el campo, hambrientos, desesperados y explotados. La sociedad rusa posee 70 millones de habitantes. El 90% son campesinos. Aún hay pocos obreros urbanos que son explotados por una incipiente burguesía y por la dinastía Romanov, con Alejandro II a la cabeza. 1861, Alejandro II decreta la abolición de la servidumbre. Se extiende la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos rusos, sea cual fuere su categoría. Los terratenientes dejan de tener derechos sobre ellos en todo el suelo ruso. Pero nada cambia, porque la miseria es tal que los liberados deciden quedarse con sus explotadores. El pueblo está cansado y hay varios atentados fallidos contra el zar, mientras, paralelamente, se consolida la llamada inteligencia rusa, los intelectuales activamente comprometidos con la política. ...1881, Petrogrado, capital del imperio. En 1881 asesinan a Alejandro II. En venganza, al asumir Alejandro III, promueve una agresiva policía para reprimir a los revolucionarios. Al mismo tiempo, la industrialización aumenta la clase obrera urbana y con ella aumentan los trabajadores explotados. Pero en 1894 muere Alejandro III enfermo de un riñón y asume Nicolás II, su primogénito. Nicolás II carece de experiencia y capacidad para gobernar un imperio tan vasto. Será el último zar. ...1898... La Chispa. En 1898 se funda en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de ideología marxista. Karl Marx, intelectual y militante comunista alemán. Friedrich Engels, filósofo y político alemán. Primera edición del Manifiesto del Partido Comunista. Londres, 1848, de Karl Marx y Friedrich Engels. En 1900 regresa de la prisión en Siberia un hombre que sería el más importante del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin. Nombre: Vladimir Ilich Ulyanov. Lugar y fecha de nacimiento: Simbirsk, Imperio Ruso, 10 de abril de 1870. Origen social: burgués no acaudalado. Oficio: abogado. Datos destacados: su hermano anarquista Alexander fue ejecutado en 1887 por atentar contra Alejandro III. Lenin es un activista nato y publica un periódico propagandístico que se llama Iskra, La Chispa, que es publicado en el exterior e introducido clandestinamente a Rusia. Da conferencias, mantiene ardorosas reuniones y discusiones con obreros e intelectuales y dedica un importante tiempo a la escritura de folletos, artículos y libros.
Pero ya para 1900 está funcionando también el Partido Social Revolucionario. Tiene el apoyo de campesinos y algunos obreros industriales, y compite con el partido de Lenin por la dirección de las clases subalternas. En sus filas se halla Alexander Fyodorovich Kerensky. Nombre: Alexander Fyodorovich Kerensky. Lugar y fecha de nacimiento: Simbirsk, Imperio Ruso, 20 de abril de 1881. Origen social: clase trabajadora. Oficio: abogado. Datos destacados: participa de la resistencia a la invasión de Hitler de 1941. En 1902, Lenin publica el célebre folleto ¿Qué hacer?, donde expresa cómo llegar a la revolución. Para Lenin, no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria y no hay teoría sin el movimiento de masas. La agitación política está en plena ebullición y a partir de 1903, el partido de Lenin se divide. Los mencheviques sostienen que previo al socialismo es necesaria una transición democrática burguesa que industrialice el país. Los bolcheviques creen en la toma del poder luchando contra el zarismo y contra la burguesía liberal. Para los bolcheviques no es necesaria ninguna transición. 1905. La primera revolución. El 22 de enero, en Petrogrado, cientos de miles de personas marchan para entregar al zar una petición de mejoras laborales. Es una marcha obrera y campesina que no responde a consignas políticas, pero son salvajemente reprimidos por las tropas del zar, en una jornada que pasa a ser conocida como Domingo Sangriento. En respuesta, se producen huelgas masivas en Petrogrado. Y en el campo, los trabajadores saquean, cazan, talan bosques y ocupan tierras. Y en junio, la tripulación del acorazado Potenkin, anclado en el puerto de Odessa, se subleva contra sus oficiales. Las insurrecciones son firmemente reprimidas y llega un tiempo de paz. 1905 conduce a Rusia a un cambio político sin antecedentes y Nicolás II crea una asamblea consultiva, la Duma Estatal. La Duma resulta en un organismo elegido por la burguesía y con sus facultades cercenadas por el mismo zar. Pero al mismo tiempo, 1905 provoca el surgimiento del primer soviet. Soviet, consejo o junta, forma de organización y combate de la clase obrera y los revolucionarios rusos. Es el germen del futuro comunismo. El 12 de mayo de 1905 estalla en Ivanovo-Voznesensk una huelga de obreros textiles. Al día siguiente se organiza una asamblea de huelguistas a la cual asisten 30.000 obreros. Los obreros eligen un consejo o soviet de 110 delegados para negociar con los patronos y las autoridades. Son tal vez los primeros verdaderos representantes del pueblo. Los soviets se propagan a las ciudades y el campo. En Moscú y Siberia se convocan los primeros soviets de soldados, y en poco tiempo, el soviet de Petrogrado representa a no menos de 250.000 obreros de distintos sindicatos, y presenta a la Duma local una serie de reivindicaciones. La burguesía de la Duma le teme al pueblo politizado. El 26 de noviembre es detenido el presidente del soviet de Petrogrado, y lo reemplaza Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky. Nombre: Lev Davidovich Bronstein. Lugar y fecha de nacimiento: Yanovka, Imperio Ruso, 26 de octubre de 1879. Origen social: terrateniente de clase media. Oficio: político. Datos destacados: Trotsky es el nombre de uno de sus carceleros de Siberia. Trotsky es un intelectual marxista que, a pesar de haber mantenido algunas diferencias con Lenin, colabora con él. ...1914... La Gran Guerra. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio Ruso está comprometido. Nicolás II moviliza 14 millones de rusos y debilita la estructura productiva del país. Hay demasiadas bajas del ejército y se intensifica el hambre por la economía de guerra. ...1917... El poder del pueblo.
El 23 de febrero, una manifestación en Petrogrado pide paz y pan. El 24, se suman manifestantes de los suburbios que cruzan por el congelado río Neva para evitar los puentes vigilados. El 25, estalla una huelga general que se extiende a otras ciudades. Y el 26, se amotinan varios cuarteles porque los soldados se niegan a abatir a los huelguistas. Los mencheviques mueven sus piezas y agitan a los manifestantes. El 27 de febrero se constituye un gobierno provisional que, por presión de los mencheviques del Soviet de Petrogrado, queda días después en manos de Kerensky. Nicolás II, que está en la guerra al frente del ejército, queda sin apoyo y abdica. Caen 300 años de dinastía. Kerensky intenta consolidar una transitoria democracia burguesa con el apoyo de los mencheviques. Regresan a Rusia algunos dirigentes revolucionarios que han tenido que exiliarse, entre ellos Lenin y Trotsky. Pero el nuevo gobierno flaquea. Los campesinos exigen la tierra, la paz y la constitución de un gobierno verdaderamente popular y socialista. Lenin y Trotsky se unen para preparar el último golpe revolucionario. El gobierno de Kerensky continúa persiguiendo a algunos líderes bolcheviques bajo pretexto de sedición. Pero Lenin vuelve de su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets. Lenin. Y crea la Guardia Roja, un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets. La Guardia Roja es comandada por Trotsky. El 24 de octubre se apoderan de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre, el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno. Casi sin resistencia, el Palacio de Invierno está en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un consejo de comisarios del pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república, la República Soviética. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada. Y finalmente Trotsky firma la paz con Alemania. Para Lenin y Trotsky, la revolución rusa es el comienzo de una gesta que debe ser mundial. En 1919 se erige la Internacional Comunista, que debe coordinar los esfuerzos de los revolucionarios de todo el planeta. Lenin y Trotsky saben que van a tener que defender, a sangre y a fuego, el nuevo orden social. Una sociedad injusta. Un pequeño grupo de valientes. Un proceso que inspiró al mundo. Que las revoluciones no se exportan. Está América de color. Revoluciones. Revolución cubana. La historia tendrá que contar con los pobres de América. 1868. El inicio. El 9 de octubre de 1868 comienza en el ingenio azucarero La de Majagua la Guerra de los 10 años, cuando la clase baja cubana y algunos terratenientes deciden terminar con la colonia española y con la esclavitud. Pero el sentimiento independentista no está maduro y se firma la paz antes de conseguir el objetivo. Surge un nuevo pensamiento revolucionario que se consolida en José Martí, célebre escritor y político cubano. La ideología de Martí consistía en el fin del dominio colonial español, lograr la unidad de todos los cubanos en una república y paralizar el expansionismo estadounidense que ya invierte millones en el azúcar, el tabaco y la minería cubana. Martí reúne en Nueva York a veteranos de la Guerra de los 10 años y funda el Partido Revolucionario Cubano, que en 1895 impulsa la guerra independentista, una guerra que le cuesta la vida a Martí. ...1902... la República de Cuba. Como una Cuba independiente puede hacer peligrar las inversiones estadounidenses en la isla, en 1898
los Estados Unidos intervienen en la guerra independentista y terminan de derrotar a España. Respaldados por su victoria, los Estados Unidos ocupan la isla. Los cubanos se ven obligados a optar por aceptar una ocupación lisa y llana de los estadounidenses, o tener una república solo supervisada por ellos. En 1901 se sanciona la nueva Constitución cubana, en la que los Estados Unidos se reservan el derecho de intervenir directamente en la isla si consideran que se están violando derechos o libertades. Así, con una disimulada violación a las libertades cubanas, se crea la República de Cuba. La isla simplemente ha cambiado de dueño. Ya no son los españoles quienes la explotan. 1923. La crisis. En 1902 asume sin elecciones el primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma. Su gobierno formaliza los vínculos de la dependencia impuesta por los Estados Unidos, que se benefician económicamente. La falsa independencia no ha traído ninguna mejoría para las clases bajas. En las plantaciones se sigue explotando a los trabajadores. Y en las industrias, el incipiente proletariado apenas tiene un salario decente. Se suceden los presidentes y las intervenciones de los Estados Unidos, pero la realidad social nunca cambia. En 1920 cae el precio del azúcar y Cuba sufre una tremenda crisis financiera. Ese mismo año se realiza el primer Congreso Obrero Independiente y surgen movimientos intelectuales y estudiantiles de izquierda y antiimperialistas. En 1925 toma el poder Gerardo Machado, un dictador autoritario y represor que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y ataca duramente a sus detractores. Surgen las protestas y dos huelgas generales en 1929 y 1933. Machado huye del país mientras que sus seguidores son perseguidos. El poder recae en una pentarquía que nombra un nuevo jefe de ejército. Su nombre es Fulgencio Batista. Nombre: Fulgencio Batista y Saldívar. Lugar y fecha de nacimiento: Veguita, provincia de Holguín, 16 de enero de 1901. Origen social: bajo. Oficio: militar. Datos destacados: ambos padres lucharon contra España por la independencia. Batista reprime a los opositores, sobre todo a los comunistas de las centrales azucareras. En 1940, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, la pentarquía llama a elecciones. Batista es elegido presidente y gobierna Cuba hasta 1944. 1945, Escuela de Revolucionarios. A partir de 1944, los gobiernos se caracterizan por su corrupción y por un mayor acercamiento a los Estados Unidos y a los grupos económicos que invierten en la isla. Nace la oposición en Cuba y se fortalece en las organizaciones estudiantiles. Y en 1945 ingresa a la universidad un joven que cambiará el curso de la historia: Fidel Castro. Nombre: Fidel Alejandro Castro Ruz. Lugar y fecha de nacimiento: Virán, provincia de Holguín, 13 de agosto de 1926. Origen social: alto. Oficio: abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Datos destacados: gobernó formalmente Cuba recién desde 1976 a 2008. Castro se vuelve un militante activo. Es elegido prontamente como delegado del curso. En 1947 forma parte de la invasión armada multinacional de Cayo Confites, en la que 1.200 hombres conforman una coalición democrática para destituir al dictador dominicano Rafael Trujillo. Pero la operación es interceptada y Castro huye a nado. Esta ola ya no parará más. 1952, el golpe de Batista. En 1952, en La Habana, Castro es candidato a diputado por el Partido Ortodoxo. El Partido Ortodoxo era un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano, que hacía de la moral y la ética una bandera. Era de ideas democráticas y populares, aunque no claramente de izquierda. Pero Batista da un golpe de Estado para evitar el inminente triunfo del Partido Ortodoxo. Termina así con la aspiración de Castro, quien lo denuncia ante un tribunal de urgencia. Si Batista no es castigado,
¿cómo podrá después este tribunal juzgar a un ciudadano cualquiera por sedición o rebeldía contra este régimen ilegal producto de la traición impune? El tribunal no juzga a Batista y Castro opta por la lucha armada. En distintas partes de Cuba nace la idea de la guerrilla como única opción. En La Habana, un grupo de jóvenes va a la universidad en procura de armas para resistir a Batista. Entre ellos está Camilo Cienfuegos. Nombre: Camilo Cienfuegos Gorriarán. Lugar y fecha de nacimiento: La Habana, Cuba, 6 de febrero de 1932. Origen social: bajo. Oficio: escultor y sastre. Datos destacados: su madre y su padre eran anarquistas españoles. Cienfuegos deja la isla y critica el régimen de Batista desde los Estados Unidos y a través del periódico La Voz de Cuba. Hasta conquistar la verdadera independencia. 1953. El ataque al cuartel Moncada. Continúa la corrupción y el enriquecimiento de la oligarquía azucarera. Mientras parte de las clases media y baja se vuelven partidarias de la insurrección, estudiantes, obreros e incluso empresarios se oponen al régimen. En ese contexto, Fidel Castro reúne un grupo de jóvenes del Partido Ortodoxo. Y el 26 de julio, 135 rebeldes atacan 2 cuarteles en la provincia de Oriente, el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Las fuerzas de Batista reprimen con ferocidad. Ambas incursiones fracasan y se producen bajas en los dos bandos. En palabras de Castro, el Moncada se convierte en un taller de tortura y de muerte. Hay solo 6 muertos en combate y más de 80 torturados y ejecutados. Castro y algunos compañeros logran escapar a Sierra Maestra, pero son sorprendidos mientras duermen en un refugio. Castro es sentenciado a 15 años de prisión en la isla de Pinos, donde escribe La historia me absolverá, un alegato de defensa que retoma ideas del nacionalismo y del antiimperialismo de Martí. No se puede confiar en el imperialismo. 1955. La liberación y el regreso. De nuevo en Cuba, Cienfuegos es herido en una manifestación, fichado por comunista y deportado a México. Mientras, Fidel realiza varias apariciones públicas y la presión de distintos intelectuales del mundo hace que Batista deba liberarlo en mayo. Castro se exilia en los Estados Unidos y luego en México con su hermano Raúl. Allí, en el exilio, fundan el movimiento revolucionario 26 de julio y establecen contactos y acuerdos con otras fuerzas que buscan derrocar a Batista. Estudiantes, políticos, la KGB, parte de la CIA y muchos jóvenes idealistas revolucionarios como Cienfuegos y como Ernesto Guevara. Nombre: Ernesto Guevara Lynch. Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, Argentina, 14 de mayo de 1928. Origen social: alto. Oficio: médico. Datos destacados: después de la Revolución Cubana, combatió en América Latina y en África. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, hoy aprovecho la oportunidad para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe y del campo. En 1956, 82 miembros del 26 de julio y un cargamento de guerra parten de Tuxpan, en el estado de Veracruz. Navegan 7 días bajo la tormenta y encallan en Los Cayuelos el 2 de diciembre. Y deben abandonar en el yate la mayor parte de sus pertrechos. 3 días después, los embosca el ejército de Batista, que había sido alertado de la misión. Muchos mueren en combate o son ejecutados. Pero poco más de 20 huyen a Sierra Maestra, dispuestos a enfrentar a los 75.000 soldados de Batista. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. 1957. El ataque final. Durante 1957 y 1958 se suceden numerosos combates y el pueblo cubano, cansado de Batista, pone sus expectativas de liberación en los rebeldes.
y el movimiento engrosa sus filas a medida que avanza por los pueblos y campos cubanos. En 1958, Batista ordena una fuerte ofensiva en Sierra Maestra, pero ante las numerosas bajas, el ejército se retira. La contraofensiva rebelde se expande por la isla y Guevara y Cienfuegos se desplazan a Occidente. Y el 28 de diciembre de 1958 toman Santa Clara, último reducto antes de La Habana. Batista huye del país con $100 millones y muere en España en el 73. Castro entra en Santiago de Cuba y forma un gobierno revolucionario que se vuelca con el tiempo al comunismo. Dorticós Torrado, un político afín a Castro, gobierna en su nombre hasta que le pasa el poder recién en 1976. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Y esa revolución cubana inspira hasta hoy a los revolucionarios de todo el mundo. Patria o muerte. Un imperialismo feroz. Una lucha centenaria. Un nuevo horizonte. Que las revoluciones no se exportan. Esta América de color. Revoluciones. Revolución China. (1840) Situación inicial. En el siglo XIX, durante la década de los 40, una hambruna asola a la China de la dinastía Manchú, la dinastía imperial que gobierna el país desde 1644. Durante esa década, algunas potencias europeas introducen el opio en China y comercian con él a pesar de las leyes que lo prohíben. Como este gobierno ilegal genera, además, un drenaje escandaloso de dinero que daña la economía del país, Tao Quan, el emperador manchú, decide ir a la guerra 2 veces para frenar a los europeos. 1840. Primera Guerra del Opio. Reino Unido versus China. 1856. Segunda Guerra del Opio. Reino Unido y Francia versus China. La débil China es vencida en ambas contiendas. Y Tao Quan es forzado a ceder valiosos territorios y a pagar cuantiosas indemnizaciones a sus vencedores. Una vez más, el escaso dinero chino termina en manos de extranjeros. 1851. El primer alzamiento. Frente al abuso imperialista y a la ineficiencia de los manchú, surge la indignación popular. En 1851, las clases pobres y rurales del sur del país siguen a los Taiping, un grupo religioso nacionalista con manejo de la guerra de guerrillas. La ideología Taiping promueve, entre otras cosas, una sociedad sin distinción de clases ni sexo y la abolición de la esclavitud y la propiedad privada. 13 años después, en 1864, la rebelión es aplacada gracias a la intromisión del Reino Unido y del Segundo Imperio francés. La rebelión Taiping deja 20 millones de muertos y un pueblo chino aún más nacionalista. 1894. Ideas de república. En 1894, un ideólogo republicano funda la Unión para el Renacimiento de China. Nombre: Sun Chun-shan. Lugar y fecha de nacimiento: Qiankun, 12 de noviembre de 1866. Origen social: campesino. Profesión: médico. Datos destacados: es considerado el padre de la China moderna. En 1895, Sun Chun-shan se alza en armas en Cantón contra el entonces emperador Quanzhou, pero es vencido y se exilia en Estados Unidos. Ese mismo año, un Japón expansionista combate a China por el control de Corea en la Primera Guerra Sino-Japonesa. China es nuevamente derrotada y se desangra literal y económicamente por el abuso de las potencias occidentales. Y algunos burgueses intelectuales ya planean derrocar a la dinastía para instaurar una república. Entre 1899 y 1905 hay cerca de 100 rebeliones contra la influencia comercial, política y religiosa extranjera en China.
Quanzhou las reprime y moderniza el ejército, convirtiendo la ciudad de Wuchang en el centro industrial militar del país. Pero la semilla rebelde ya está sembrada en la misma Wuchang, porque algunos generales siguen las ideas de Sun Chun-shan. 1911. El último emperador. El 10 de octubre de 1911 se produce finalmente un alzamiento en Wuchang. Se suman las provincias de Shanxi y Hunan, en donde combate para los rebeldes un joven de 17 años. Su nombre es Mao Zedong. Nombre: Mao Zedong. Lugar y fecha de nacimiento: Shaoxing, Hunan, 26 de diciembre de 1893. Origen social: campesino. Profesión: político. Datos destacados: las ideas de Mao han influenciado muchos movimientos comunistas en África, América Latina y Asia. El éxito es inmediato y el 1 de enero de 1912 una liga revolucionaria funda en Nankín la República China. Sun Chun-shan retorna de los Estados Unidos para asumir como presidente del gobierno revolucionario. E inmediatamente crea el Partido Nacionalista Chino, o Kuomintang, para propagar sus ideas de nacionalismo, democracia y bienestar popular. El Estado se está debilitando y pierde el control real en manos de distintos jefes militares que ejercen el poder efectivo en sus regiones. Estos jefes administran, recaudan impuestos y poseen sus propias fuerzas. Con ello se inicia la etapa de los señores de la guerra. Sun Chun-shan cede momentáneamente el poder a Yuan Shikai, un general que controla el fuerte ejército del norte. Y es Yuan Shikai quien logra en 1912 el abandono de Xuantong, el último emperador. Con el tiempo, Yuan Shikai abusa de su poder y se va volviendo cada vez más autoritario. Combate y disuelve el Kuomintang y se autoproclama nuevo emperador. Pero se le oponen sus generales, el pueblo y hasta su vicepresidente, Li Xuanhong, quien asume el poder tras una humillante abdicación. ...1921... llega el comunismo. Algunos intelectuales, como Chen Tuxiu, dan seminarios en las universidades y esparcen la ideología comunista. Siendo estudiante en Pekín, Mao se interesa por esta nueva ideología. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, en 1918, el gobierno chino otorga sorpresivas y humillantes concesiones a Japón. Son concesiones territoriales, más el control de los ferrocarriles y la metalurgia. En Pekín, Shanghái y Cantón, estudiantes, obreros, intelectuales y comerciantes protestan contra las concesiones hechas a Japón. En 1920, llegan dos agentes enviados por Lenin para ayudar a coordinar los esfuerzos revolucionarios. Como resultado, en 1921, Tuxiu funda en Shanghái el Partido Comunista. En esa fundación, un Mao de 27 años comenta que el marxismo salvará a China. Lenin, desde Rusia, no puede asegurar quién terminará dominando China, si el comunismo o el Kuomintang. Por lo tanto, en 1922 se propicia una fusión entre ambos, una fusión que no va a durar demasiado. Así, en Moscú se comienzan a formar cuadros políticos y militares chinos, y un militar de confianza de Sun Chun-shan viaja hacia allí. Es Chiang Chie-shi. Nombre: Chiang Chie-shi. Lugar y fecha de nacimiento: Zhizhou, Zhejiang, 31 de octubre de 1887. Origen social: clase media alta. Profesión: militar. Datos destacados: gobierna Taiwán desde 1949 hasta 1975. 1925. La división interna. Feng Yuxian, un señor de la guerra pro-soviético, traiciona y derrota a Wu Peifu, su par de Pekín, y convoca a Sun Chun-shan para unificar el país. Es la gran oportunidad para la paz. Pero Sun Chun-shan no llega a destino. Muere de un cáncer terminal de hígado.
y en 1925, Chiang Kai-shek queda a cargo de Kuomintang. En 1926, en una expedición al norte, conquista Changsha, Guan, la costa de Kwantung y Fujian, y finalmente todo el sureste del país. 250.000 soldados nacionalistas, con apoyo, terminarían la era de los señores de la guerra. Pero el líder del Partido Nacionalista Chino, Chiang Kai-shek, además termina violentamente con la fusión entre nacionalistas y comunistas. 1927. Tambores de guerra. En 1927, Chiang Kai-shek manda a matar a líderes sindicales y simpatizantes comunistas que se manifiestan en Shanghái y destruye las bases urbanas de un sorprendido partido comunista chino. Así, las esperanzas del comunismo quedan en manos del campesinado, organizado y entrenado por Mao. Si el enemigo ataca, yo retrocedo. Si el enemigo retrocede, lo persigo. Si el enemigo se reagrupa, me disperso. Mao. Comisión de Reclutamiento del Ejército Rojo, 1918. Mao Zedong, 1927. Ejército Rojo, 1930. Lenin y Trotsky junto a soldados del Ejército Rojo. Después de varios combates, Mao y sus hombres se refugian en Jiangxi y crean allí su primer soviet. Con la protección de un ejército rojo de 60.000 guerrilleros, impulsa una reforma agraria a favor de los campesinos pobres. Chiang Kai-shek ordena varias campañas de aniquilamiento entre 1931 y 1934. Ese año, Mao y los suyos deben huir de la represión de Chiang Kai-shek y emprenden la Larga Marcha, una odisea heroica, un año a pie a largo de 13.000 kilómetros. 86.000 hombres y mujeres van desde Jiangxi hasta Shanxi. Mao se consolida como el líder más importante del partido. 1936, el Frente Común. En 1936, los japoneses ocupan territorios de China. Mao y el Partido Comunista piden a los nacionalistas del Kuomintang armar un frente común para combatirlos. Sin embargo, Chiang Kai-shek responde: los japoneses son una enfermedad de la piel y los comunistas una enfermedad del corazón. Pero Chiang Kai-shek es secuestrado por un general propio y obligado a negociar con los comunistas. Desatada la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre Chiang Kai-shek y Mao se ve favorecida por la entrada de Estados Unidos a la guerra. China sufre gravísimos ataques, pero también desata una vertiginosa secuencia de víctimas sobre los japoneses, hasta que el fin de la guerra conduce al enemigo imperialista a retirarse de China. Los soviéticos fortalecidos instruyen a su ejército rojo para que apoyen a los comunistas chinos en su última ofensiva para conquistar China. 1949. China popular. Mao y sus hombres avanzan confiscando tierras para redistribuirlas. El ejército popular es imparable y toma Shanghái, Cantón, Kaifeng, Tianjin y Pekín, entre otras ciudades de importancia. El Kuomintang retrocede, trasladando la capital de Nankín a Guan, luego a Cantón, Chongqing y finalmente a Chengdu. El 10 de diciembre de 1949, el ejército rojo rodea a las tropas en Chengdu, último bastión de las fuerzas nacionalistas. Chiang Kai-shek huye a Taiwán, la China capitalista, donde gobierna hasta su muerte en 1975. El 1 de octubre de 1949, en la plaza Tiananmen, Mao proclama la República Popular China. Asoma para toda la humanidad un camino alternativo al capitalismo, un nuevo camino hecho en China.